tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos una vez más a Entrevista Venevisión. El día de hoy nos acompaña Roberto Enríquez, él es el presidente nacional de COPEI. Bienvenido. Gracias, Elianta, un honor estar aquí. A Entrevista Venevisión. En primera instancia queríamos tocar un tema importantísimo para los venezolanos que está tocando el bolsillo desde hace mucho tiempo y la crisis cada vez se agudiza, que es la parte económica. Hay muchos planteamientos en esta área y está cobrando fuerza el tema de la unificación cambiaria. Hacia allá vamos y quizás en qué lapso nos encontramos en este momento. Bueno, mira, no hay peor cosa que le pueda ocurrir a una sociedad que se junte lo urgente con lo importante. En Venezuela hoy, cuando tú revisas el modelo económico del país, nos ha llevado a que se juntó lo urgente y lo importante. ¿Por qué te digo esto? Bueno, la inflación más alta del mundo, unos de niveles de desabastecimiento brutales que se traducen en las colas que todos conocemos, y por supuesto, la falta de una política fiscal, de una política monetaria, de una política cambiaria, que gire en torno a elevar los niveles de productividad y a garantizar que el empleo, el trabajo, sea digno. Y para tú tener un trabajo digno pasa porque primero tengas unas condiciones laborales justas, en donde se te trate con respeto, pero segundo, que en donde tu ingreso alcance para cubrir no solo las necesidades básicas. Es un discurso muy hipócrita, ¿no? El ser humano tiene derecho a satisfacer sus necesidades básicas, pero sus necesidades superiores también, la recreación, la educación, la formación, en fin. Entonces, cuando ya tú ves que empiezan a asomar la posibilidad de unificar el tipo de cambio, yo tengo que decirte que lo veo de entrada como algo positivo. Porque es insostenible el esquema tricambiario que tenemos, es además una alcabala para la corrupción, además es evidente que no ha ayudado sino a colapsar aún más la economía, y cuando a eso tú le agregas 5 millones de tierras expropiadas, ahí te encuentras con el problema de la leche, el problema de la carne, el problema del maíz, el problema del sorgo, el problema del arroz, toda una política de confiscaciones, invasiones, expropiaciones y controles, que es lo que nos ha llevado a la situación de colapso que tenemos hoy en día. Entonces, cuando se junta lo urgente con lo importante, obviamente que tienes que tomar decisiones perentorias. Nosotros no podemos creer que el país puede seguir esperando a unas elecciones para que el gobierno tome decisiones. No, el gobierno tiene que tomar decisiones y desde la oposición tenemos que actuar con responsabilidad también. Obligar, presionar a que el gobierno tome decisiones que alivien la carga, la presión terrible que tiene la familia venezolana hoy en día para satisfacer sus necesidades fundamentales y vivir con dignidad. De manera tal que un paso, ojo, no el único, es unificar el tipo de cambio, pero que el tipo de cambio también sea accesible, o sea, que el sector productivo pueda tener los dólares para importar los insumos que necesita y poner a producir. Cuando haya oferta de bienes y servicios, cuando la demanda se satisfaga, tú vas a ver cómo la inflación empieza a planear y desciende. Ese es el problema de fondo. Es una ley que no la inventó nadie, sino la realidad de la sociedad, que es la ley de la oferta y la demanda. Bueno, tenemos que entender eso y pasa porque el sector productivo pueda trabajar en mancomunidad con el sector laboral y que entendamos que si no ganan los trabajadores, pierden los empresarios, y si no ganan los empresarios, pierden los trabajadores. Entonces tiene que haber una relación ganar-ganar. Parte de eso, parte es la unificación cambiaria, pero también tiene que haber una política fiscal coherente, también tiene que haber generación de confianza. Si no hay confianza, no hay inversión, si no hay inversión, no hay productividad, y entonces estamos hablando de todo un marco de cosas que hay que corregir. Aquello que, yo no sé si hoy me están cobrando aquella expresión, el modelo socialista fracasó, el modelo económico socialista fracasó, y el primero que tiene que entenderlo es el gobierno. Ahora, presidente, la crisis económica y la crisis además, por ejemplo, en el caso de la inseguridad, pasan por una crisis política. Ahí usted hablaba de que la oposición debe hacer presión para que el gobierno tome las medidas que consideren son las efectivas para lograr salir de la crisis que estamos viviendo en el área social. Para lograr ese equilibrio en la crisis política hace falta un diálogo y la reconciliación. ¿Quién tiene que llevar la batuta de este diálogo y cómo hacerlo? Mira, tú lo has dicho muy bien, una crisis política. ¿Por qué es una crisis política? Porque el pacto social está roto, Elianta, porque el pacto social que está establecido en nuestra Constitución se resquebrajó. Y es allí donde está el verdadero problema. Es político porque tenemos que meter al país de nuevo en el marco de la Constitución, en las garantías, deberes y derechos que nos da la Constitución a todos los venezolanos por igual. ¿Y cuál es el planteamiento en esa área? Y esas son las reglas de juego.
un Estado de Derecho que funcione. Yo no quiero cambiar los presos de un partido ni los perseguidos de un partido político por los perseguidos de otro partido político. El derecho a la alimentación, si tú confiscas tierras, estás vulnerando el derecho a la alimentación. Bueno, nosotros estamos planteando una ley de reversión de expropiaciones hechas al margen de la Constitución. Ahí tú tienes 5 millones de hectáreas de tierras que fueron expropiadas y que hoy están sin producir alimentos. Ahí tienes un problema en el pacto social del país. Segundo, que a ti no te persigan por tu forma de pensar, ¿vale? La política, como enseñan en primer año de ciencias políticas, es dinámica y cambiante. Bueno, un día estás en el poder, otro día te toca estar en la oposición. Lo que no se puede convertir la vida política de una sociedad en un diritambo, en un conflicto, en una conflagración bélica. No, somos adversarios, no enemigos. Y ahí está la Constitución. Entonces, si todos nos ceñimos al marco constitucional, la crisis política empieza a resolverse, la crisis de valores podemos empezar a atenderla, que no son, yo por ser social cristiano no puedo decir que los valores cristianos me pertenecen a mí, no. Si hay algo que es la impronta de los valores de la venezolanidad, es que somos solidarios, caritativos, que nos gusta trabajar, que nos gusta estudiar, que nos gusta tratar al prójimo con respeto. Ese es el verdadero venezolano. Hemos inventado un venezolano que no existe, monstruoso, agresivo, violento. Ese no es el verdadero venezolano. Y todo comienza por rescatar los valores de la venezolanidad que, por cierto, están en la Constitución. Ahora, ¿cómo hacer ese rescate? Porque hemos visto en reiteradas oportunidades sentarse al gobierno, con la oposición, con los sectores privados, se habla de un diálogo, y la realidad económica y social continúa en el estado que ha estado en los últimos momentos. ¿Qué se puede hacer distinto a este momento, en este momento más histórico? Mira, perdóname que te lo grafique de esta manera y hasta ahora, pero es como el marido que es infiel. Yo quiero arreglar las cosas llevándole unas flores a mi esposa, pero a la semana siguiente me voy con mis compinches, me echo unos tragos y le vuelvo a ser infiel a mi mujer. El diálogo no puede ser de la boca para afuera. Tú tienes que creer en que el diálogo no es una estrategia, el diálogo no es una táctica, no, el diálogo es un objetivo, es construir una sociedad basada en el diálogo, como lo decía Pablo VI, es construir una sociedad en donde, a pesar de nuestras diferencias, podamos convivir fraternamente. Y eso no es rosa, y eso no es hippie, y eso no es bobo, no, eso es fundamental para que el país pueda tener un clima social armónico y fructífero en donde todos podamos prosperar y cada venezolano pueda vivir plenamente su vida. De eso se trata. Entonces, mientras tú dialogues como una estrategia, como una táctica para salir de un apuro, eres como el marido que va infiel, que lleva el ramito de flores y que con eso cree que resolvió el problema. No. Rápidamente, porque se nos acabó el tiempo. ¿Cómo COPEI contribuye a este diálogo, tomando en cuenta además la situación que ha vivido en los últimos tiempos? La semana pasada la Junta acudió al TCJ para retirar la medida cautelar. Entiendo que queda apenas horas para el pronunciamiento del máximo tribunal. Pues nosotros, mira, queremos que nos dejen hacer política. COPEI hace política, tiene dentro de la Constitución, somos adversarios de este gobierno. Nosotros no somos aliados ni seremos aliados de este gobierno. Yo, por supuesto, esto ha sido una experiencia muy dolorosa. Nosotros creemos que ya, por supuesto, está en manos del Tribunal Supremo de Justicia tomar la decisión. Nos ha tocado momentos muy difíciles. Cuando yo era, Elianta, un niño, el jefe de mi partido era Eduardo Fernández. No puede ser que a estas alturas yo todavía tenga que estar, mi generación tenga que estar tropezándose con personas que no terminan de entender que lo que tienen es que ayudarnos y no obstaculizarnos y no agredirnos. Entonces, ya basta de agresiones a COPEI. Nosotros creemos y estamos convencidos de que le jugamos limpio a Venezuela. A pesar de lo que nos está pasando, estamos desplegados a lo largo y ancho del país echándole pichón. Esta semana estoy en Petare, salgo la semana que viene a Cojedes, no descansamos. La otra semana estoy en Bailadores, allá en Mérida. El partido está desplegado y trabajando. Ahora tenemos derecho a que nos permitan llevar nuestros diputados. La Mesa de la Unidad ha sido muy clara. Una vez que se supere el diferendo judicial, ya las señores estos de la Junta COC, todos lo vieron la semana pasada reconociendo que no había lesión a los derechos constitucionales. Entonces yo creo que es injusto lo que se está haciendo con un partido que vamos a cumplir 70 años. Yo no había nacido. Quienes hoy me atacan eran jefes del partido cuando yo era un niño. Y hoy siguen atacándonos, pero no dentro de la política interna como debía ser, sino apelando al que el Estado intervenga en los asuntos internos de una organización política. Eso es un mal precedente que yo espero que se corrija y que nos dejen
competir, que nos dejen luchar, que no nos tengan en esta situación. Se nos acabó el tiempo. Agradecida A ti, Elianta, por su visita. ha sido un honor. Roberto Enríquez, presidente nacional de ECOPEI. Volvemos contigo, Néstor.